Amén, amén y amén. Un aplauso al Creador, por favor. Ay, Padre Santo, tráenos ese rico pan, Padre. Deleítanos con tu Torah, deleítanos con tu palabra, mi Señor. Muy bien, mis hermanos, estamos en la sección Torah que se ha llamado Vayera, ¿sí? Que, bueno, tradicionalmente se traduce como se apareció, Vayera, y se apareció, ¿sí? Y es una palabra que si le ponemos atención, suena como que fue súbito, ¿verdad? Así como de repente, ¡faz! Así, ¡guau! Sin embargo, recordemos que Abraham, el patriarca, estaba muy acostumbrado a recibir la visitación de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, aquí la Torah hace un especial énfasis con esa palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Abraham salió de la tierra de Ur era una persona, ¿sí? Y pasó por varias situaciones que lo llevaron a acercarse más al Creador, que lo llevaron a ser más puro, ¿sí? Y más aceptable delante del Eterno su conducta. Es decir, Abraham fue mejorando su relación con el Eterno al trabajar consigo mismo lo que no estaba bien, ¿sí? Y además, aparte del trabajo personal que el patriarca Abraham hacía con mucho esfuerzo, en el sentido no de aceptar la voluntad del Padre, porque lo hacía de inmediato, sino todo lo que implicaba, ¿sí? Todo lo que implicaba, porque era poco a poco ir muriendo a un antiguo Abraham para dar lugar a un nuevo Abraham, ¿sí? Bueno, no solamente era eso, sino que también había cosas impresionantes que Abraham hizo. Por ejemplo, ¿te acuerdas que se levantó con un ejército de él y su siervo nada más? Sí, la escritura dice que eran 318, pero al final rajaron todos y se fue él y su siervo Eliezer, nada más. Y le dieron batalla a 5 ejércitos y los hicieron garras. A la cabeza de ese ejército multinacional, porque era una guerra regional, lo que estaba ocurriendo, muy parecido a lo que hoy como que se empieza a dibujar, pero era una guerra regional entre 9 reinos, 5 y 4. Entonces, la guerra regional, por los recursos, por los bienes, por el territorio, lo ganó quien iba a la cabeza del equipo de 5 reinos, Nimrod. Entonces, resulta que Abraham se da cuenta y escucha por medio de un gigante malvado por ahí, sí, porque lo que quería era que fuera a pelear para que lo mataran, para él quedarse con Sara. ¿Sí leyeron su Midrash? Espero que sí. Y va y derrota a los 5 ejércitos. Y no contento con eso, va y mata a la cabeza de todo un sistema. Nimrod va y lo mata, le corta la cabeza. Y ya saben lo que hizo Sem después para terminar ese trabajo que Abraham hizo. Entonces quiero que entiendas lo que significa el hecho de que Abraham, vamos a hacer ya a un lado a Eliezer, haya destruido a la cabeza de todo un sistema, que haya vencido al invencible, que haya derrotado a 5 reinos. Es eso algo impresionante, difícil de creer, pero fácil de atestiguar. Entonces, quiero que te pongas a pensar, ¿qué pensarían los demás reyes de las otras regiones acerca de Abraham? Abraham, por esa proeza tan particular, o sea, haber matado al más grande emperador que había en toda esa área, pues. Eso, ¿cómo es posible que pues lo hizo? Entonces, ese hecho fue lo que le ganó el renombre
la fama y el respeto en toda Babilonia, Persia, Canaán, Ur de los caldeos, Egipto, y todo rey los respetaban y así con pincitas. ¿Sí? Ser un hombre superdotado. Ahora, no es casualidad que el Eterno se le haya revelado como el Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El Todopoderoso. Entonces, como se le reveló con el atributo de poder, entonces Abraham podía hacer cosas imposibles de hacer. Abraham desafiaba las leyes naturales. Abraham desafiaba la química, la física, la fuerza. Abraham desafiaba todo. ¿Por qué? Porque el Eterno lo respaldaba. Y las cosas imposibles se hacían posibles en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque el atributo de Yahweh, de Todopoderoso, es lo que lo estaba ministrando a él paso a paso que daba. ¿Sí? Entonces ese atributo es lo que él tenía en abundancia. Por eso derrotó, por eso peleó, por eso ganó. ¿Y qué estaba detrás de todo eso? Una obediencia sin peros. Una obediencia absoluta a lo que el Eterno le iba sugiriendo, le iba diciendo, le iba no ordenando, porque en realidad siempre fue muy dulce Hashem con él, porque las cosas que le pedían eran muy difíciles por la forma de pensar de esa época. Pero Abraham demostró que siempre estuvo su fe en el Creador, su emuná, y por eso daba sus pasos de fe sin ningún problema. El Eterno le decía, ve para allá, pero no le decía dónde exactamente. Hasta que estaba en la región, ahí te vas a asentar. Ah, bueno, ahí me asento. Ahora, esta parashá empieza de esta manera. Capítulo 18, verso 1. El Eterno se le apareció en las planicies de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Ya sabes lo que pasó antes, ¿verdad? Se circuncidó. Sin embargo, se traduce como apareció porque esa palabra Vayera tiene énfasis. En realidad, lo que pasó ahí es que Abraham llamó la atención del Eterno con lo que estaba haciendo. Porque estaba en su tercer día de cirugía. ¿Y si sabes cómo se circuncidó? ¿Si sabes cómo se cortó el prepucio? Con un pedernal. ¿Tienes una idea de la brutalidad y de la barbarie de eso? ¡Sas! Imagínate el dolor tan horrible y espantoso. Ahí nada de pomaditas, ni spray, ni anestesia local, nada, papá, sin mero. Entonces no quiero pensar el gritote que pegó y ese fue de un solo tajo, así. A ver, el que sigue. Y a todos los varones que nacieron en su casa, una cortadera de prepucios por todos lados. Todos los varones estaban gritando, llorando. Bueno, él estaba en el tercer día de esa cirugía brutal. Y es el día que más duele, ¿sí? Sobre todo de adultos. Bueno, aún a pesar del dolor, de la aflicción de su carne, de cómo le dolía, Abraham era, ojo, fiel al deber que el Eterno le confió. Y este hombre, en lugar de estar acostado convaleciendo, estaba sentado ¿en dónde? A la entrada de la tienda. ¿Y qué hacía allí en lugar de estar acostado el hombre? Esperando transeúntes. No tranzas, transeúntes, paseantes, ¿sí? ¿Para qué? Para invitarlos a comer, a beber, y mientras comían y bebían, él disertaba
acerca del Dios único, que había mandamientos que Él estableció para tener una buena vida aquí. Entonces ahí es donde empezaba su trabajo. Entonces era tanta la fidelidad de él que nada, ojo, nada, ni su mujer, viejo, ven, si acuéstate, ándale, tómate un tecito, tienes que, no, déjame, tengo que trabajar, ¿sí? Tengo que trabajar para el Señor. Pues nada, ni nadie lo detuvo, y ahí está esperando. Entonces, ¿qué hizo el Señor para mandarlo a acostar? Mandó un calor tremendo para que los transeúntes no salieran a caminar, o sea, no camellaran, porque era una ruta comercial muy importante. Mesopotamia, Egipto, era una ruta comercial muy rica y próspera. Entonces el calor era tan intenso que inhibía la iniciativa de viajar. Y efectivamente, pues no. Pero al ver el Eterno, ojo, al ver al Eterno, lo empecinado que estaba Abraham en cumplir, a pesar de que él tenía una razón de peso para pausarse, no la tomó. No lo detuvo la inclemencia del tiempo, no lo detuvo el dolor, la aflicción, lo doblado del dolor, no lo detuvo de cumplir su llamado. ¿Sí? Y entonces el Eterno, eso fue lo que le llamó la atención y decide ir a visitarlo, decide ir a verlo, ¿sí? Y usó a 3 entidades espirituales para llevarle las buenas noticias. Ahora, lo que te acabo de leer en el verso 1 está incompleto, pero no es que sea mal plan, es que es muy difícil traducir. Es muy difícil traducir de manera literal y exacta, pero déjame leerte cómo es traducido completo el verso. Y el Eterno se apersonó, ¿sí? Vayera. Es decir, no apareció, no. Y el Eterno se apersonó, ojo, la palabra Elaib dice, se apersonó ante el extraordinario. O sea, no dice que Abraham. Se utiliza la palabra Elaib para honrar a Abraham por todo lo que hizo, por las proezas tan grandes que había hecho hasta ese momento. Entonces la Torá lo honra y se expresa de él como que el Eterno se apersonó a visitar al extraordinario. ¿Extraordinario desde el punto de vista de quién? ¿Del Eterno? No, desde el punto de vista de los que miramos con una óptica limitada a las cosas. O sea, ver lo que hizo Abraham, eso es extraordinario. Para el Eterno es pan comido eso. Lo que al Eterno le llamó la atención fue el esfuerzo de Abraham de cumplir su voluntad a pesar de la adversidad que había ahí. Ok. Y ojo, Elonei Mamre. Bueno, Elonei se traduce como el plural de los árboles de terebinto. ¿Sí? Y eso no está en español. Traducción. Y el Eterno se apersonó al extraordinario hombre entre los grandes árboles de terebinto en la planicie de Mamre. Mientras él estaba sentado, Yoshev es sentado, ¿sí? Pero ojo con lo que sigue. La palabra Yoshev también se utiliza para manifestar cumplimiento del deber. O sea que él no estaba sentado viendo pasar el tiempo. O sea, él estaba sentado, Yoshev, él estaba sentado cumpliendo su deber. Y cumplir el deber, muchas veces cuando nosotros tenemos una obligación y que no tenemos mucha disposición, eso a nosotros nos pone en un conflicto. Y las cosas las tenemos que hacer, y cuando las hacemos así, pues vamos, nos duele, pues, porque hay opciones de no hacerlas, de quedarte a ver la televisión, etcétera, etcétera, pero él no. Entonces la palabra Yoshev se traduce también como dolor, cumplimiento del deber y sentado. Entonces cuando juntas las 3 palabras, los 3 significados, es como podemos traducirlo como estaba sentado cumpliendo su deber a pesar del dolor. ¿Sí? ¿En dónde? En la entrada de su tienda.
a pesar del calor. Y eso llamó la atención de Yahweh. El Eterno dijo, ah, caray. Bueno, tenemos un pacto, hay que honrar ese pacto. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿tú tienes un deber ante el Creador? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos mitzvot. Y al tener mandamientos, tenemos el deber, por amor a Él, de cumplirlos. ¿Sí? Hoy Shabbat, mañana Talá, y todos los días cuidar los mandamientos del Eterno en nuestra vida. A veces nos descuidamos y nos falló uno, nos falló otro, bueno, no pasa nada, borrón y cuenta nueva y seguimos caminando. Pero la idea es irnos mejorando poco a poco. Y hay deberes desde los más fáciles y simples, que los cumplimos con la mano en la cintura, pero también hay deberes complejos. También hay deberes que nos incomoda cumplirlos, como por ejemplo tener que perdonar al que te hizo daño. ¿Sí? Es muy incómodo, pero es el deber que tenemos. Otro deber que te incomode, porque no a todos nos incomoda lo mismo. Hay gente que le incomoda tener que ir a comprar las velas para Shabbat porque le da flojera salir, por ejemplo. Hay otros que les enseñaron los malos maestros y les dijeron que tomar vino era malo. Entonces vienen el mesianismo, oye pastor, no puedo tomar jugo de uva, de ese, no voy a decir marcas, del así. Pues no, ¿por qué? Porque es, pero se parece, pero no es. O hacemos las cosas como son, o mejor no las hacemos. Ah, bueno, está bien, ya están celebrando el Shabbat. Óyeme, pero ¿por qué te presentas así ante Hachea? No, es que yo no, es que, ¿pero por qué? Porque traen un paradigma equivocado, traen una mala enseñanza, ¿sí? Entonces, no, pues es que el vino, y hay reticencia, y hay como que, ay, bueno, me voy a mojar los labios, no hagas nada mejor. ¿Quién fue al panteón? ¿Quién hizo cooperacha con la familia para la corona, las flores? ¿Sí? Ni de ello he de dar a los muertos. O sea, de todo lo que te ingresa el Señor, tú dices todos los Shabbat para bendecir tus finanzas, ni de ello he de dar a los muertos. ¿Sí? Oye, Matías, ¿qué pasó? Fíjate que vamos a comprarle a mi tío una corona, ¿cómo ves? No, pues es que, ¿qué hago, pastor? ¿Sí? O la señora que tiene los hijos, oiga pastor, me está pidiendo en la escuela para cooperacha para armar el altar del Día de Muertos y una foto de un muerto querido de nosotros. ¿Cómo ve? Pues no te enganches. O sea, es no, y se acabó. Entonces hay maneras de ir socavando esa imposición cultural. Pero lo que quiero decirles es que cumplir el deber es incómodo. Es incómodo decirle a la gente no. Sí, es incómodo decir sí cuando golpea nuestra carne, por ejemplo. Sí, cuando llegamos al mandamiento en el Levítico, oye, pues no vas a comer porqui. Pastor, me gusta el chorizo de San Luis, pero qué bruto, pastor, no habrá chancita. O la longaniza del Estado de México. No, pastor, ¿qué anda haciendo? Y luego que tiene grasita, más sabroso. Así hasta se les hace agua a la boca, ¿no? O una salsita de chorizos con frijolitos, tortillas de harina, café hirviendo, quesito, ¿no? Pues tienes que decirle que no a eso. ¿Por qué? Porque para empezar le hace daño a tu cuerpo. Para empezar le hace daño a tu cuerpo. Y segundo, a Hashem no le gusta que sus hijos comamos puerco, porque no nos diseñó para comer animales impuros, sino animales puros. Entonces es una decisión personal, pero al final, si queremos cumplir y esforzarnos, tenemos que asumir el sentido del deber por amor al Creador y desarrollar esa convicción de obediencia bajo cualquier circunstancia
y así cumplir, y así llamamos la atención del Eterno. Y así recibimos su visitación, y así Él se complace con nosotros. ¿Por qué? Porque Él ve que nos esforzamos por hacer las cosas. Voy al Chajarí 5 de la mañana, no, media hora más, 5 minutos más, 10 minutos más, y nada, pues no lo oraste porque tenías que dormir más. ¿Sí? O en la noche ando bien cansado, tengo mucho sueño. Padre nuestro, amén. Esa gente no crece. Esa gente no avanza. ¿Por qué? Porque no rompe la línea del confort. Sí, esa gente es vencida por la carne. Es normal, todos llegamos cansados, nos agotan muchas cosas porque son tantas las fuerzas de oposición en el día contra nosotros. Tantas. Simplemente si en tu lugar de trabajo o en tu casa tienes un módem que te está atravesando el cuerpo, el cerebro y los huesos, ya es una resistencia, ya es un ataque a tu biología, a tu organismo. Imagínate la radiación electromagnética de los medidores de luz modernos. Están entrando a tu casa, el del vecino, el del otro vecino, el de atrás, y son una serie de encontronazos electromagnéticos, más el celular. No más así, eso posiciona tu bienestar. Ahora imagínate el enemigo nomás viendo cómo hacerte caer, más las tonterías que uno hace voluntariamente. Entonces está tremendo todo eso, ¿sí? Más el esfuerzo natural de lo cotidiano, ¿sí? Y bendito el Eterno, los que ya no tienen niños pequeños, pero los que tenemos niños pequeños absorben la energía y la vida tremendamente. Y terminamos el día cansados, pero no podemos acostarnos sin orar. Sí puedo. Bueno, dale, pero eso no es para nosotros. ¿Cuándo entonces vamos a desarrollar una disciplina espiritual que le llame la atención al Eterno como para promovernos a algo más? Si andamos en la pereza, me duele la cabeza, no voy a orar. ¿Sí? Hace mucho calor, no voy a ir el viernes a Shabbat. Mejor voy en la mañana de Shabbat. ¿Sí? No, tengo un menú muy bueno, nomás voy los sábados, soy cada 8. Sí, cada 8 días, pues. ¿Me explico? No, el Eterno nos lo permite y nos da esa libertad, pero nos vamos a quedar en el primer nivel de la escalera de Jacob. ¿Cómo nos va a bendecir el Eterno así? ¿Cómo nos va a incrementar el nivel de bendición con una pereza espiritual, con una disciplina espiritual enana que no crece, cuando las demandas de nuestras necesidades sobrepasan nuestro nivel de disciplina espiritual? No, Señor, así no va a llegar lo grande. Entonces, ¿qué requiere el Señor? Que retomemos este pequeño ejemplo, ¿sí?, de ser extraordinarios ante el Creador, llamarle la atención, porque nosotros podemos lograr cosas extraordinariamente grandes, cosas inimaginables, teniendo al Eterno de nuestro lado. Y sabes, Nimrod es la cabeza de un sistema caído que ya te expliqué, pero Nimrod puede existir en ti. Nimrod te puede llegar a confundir, te puede desestabilizar, de ser disciplinado a ser indisciplinado, de ser estudioso a dejar de ser estudioso, ¿sí?, de serle fiel al Eterno a serle infiel, y tantas cosas más. ¿Por qué? Porque Nimrod lo que hace es eso, confundirte, presentarte una alternativa para desviarte. Y ese sistema lo compró muy bien Lot. ¿Qué le dijo Lot a los ángeles cuando llegaron? No sé si te acuerdes, pero la frase literal es esta: pasen, bienvenidos, desvíense del camino que lleva para que descansen en mi casa. Desvíense del camino que llevan, cuando realmente iban a su casa. Entonces, desvíense del camino. Eso está tremendo. Ahí está Nimrod: desvíate del camino para que descanses. ¿Y qué tan trastornado no estaba ese hombre? Ojo con lo que sigue. Llegan los ángeles,
le dan la noticia, oye, vamos a destruir aquí porque ya el Señor ya decretó la destrucción de Sodoma, Gomorra, Zeboim, Zoar. ¿Cómo ves? Así que empaca tus cosas porque nos vamos. Y luego llega la turba, porque se dan cuenta que hay 3 jóvenes. Sí, hey, queremos conocerlos. No, que no. Y luego salen los ángeles, los ciegan. Todo eso es pura luz que no puedo detenerme a darles ahorita, ya al otro año. Y cierran la puerta y Lot se va a dormir. En medio de la crisis, el hombre se fue a dormir y luego van los ángeles. Hey, despiértate. Y lo despertaron los ángeles y dijeron, es hora, vámonos. ¿Quién se duerme cuando está a punto de caer una bomba atómica en donde vive? ¿Quién se duerme? Alguien que ha sido dominado por el sistema del mundo, que viendo el peligro, viendo la destrucción inminente, ay no, yo duermo. Cuando lo que tenía que hacer es, de una vez, vámonos, manito, vámonos ya. Y así está la gente aletargada, adormecida. Es increíble, increíble el grado de terquedad de la persona que no ha querido transicionar. Tú, con este pequeño asunto, ¿cómo evaluarías a Lot? No, pues qué terco, ¿verdad? No, pues qué burro. No, espérame, pero él representa a la mayoría de los creyentes. Sí, a la mayoría. Por ejemplo, ¿cómo salió Lot de Ur? ¿Cómo salió del sistema de Ur? Con cariño, apapachado, sí, patrocinado por su tío. ¿Estamos de acuerdo? Y él creció con su tío, o sea, todo papita. ¿Para qué? Para aprender del tío, para crecer, para desarrollarse, para conectarse con el Eterno. Pero este hombre jamás lo hizo. ¿Detrás de qué iba Lot? ¿Del billete? ¿Detrás de la promesa? ¿Detrás del dinero? ¿Detrás de lo material? Por eso estaba del brazo del tío. Entonces, ojo con lo que sigue. Puede ser que haya gente aquí que esté aquí con nosotros, pero no por la razón que nosotros tenemos. ¿Lo entendiste o no? Abraham salió para cumplir la voluntad del Eterno en su vida. Lot salió para ser beneficiado por lo material. Estaba con el tío, iba con el tío, acompañaba al tío, recibía beneficio del tío, pero no estaba en la ruta del tío por las mismas razones del tío. ¿Por qué? Porque el tío es espiritual y él era carnal. Aquí puede haber gente bien carnalota y que no le interesa lo espiritual, pero nos están acompañando. Dale un aplauso al Creador. Salió facilito. ¿Y a dónde se fue? Porque era muy conflictivo, era problemático, ¿sí? Era irresponsable, era un mal administrador, administraba mal su riqueza. Y le dice el tío, ¿sabes qué, hijo? Pues no se puede así. O sea, tú tienes tus bienes, tienes a tus mayordomos, pero son bien chafos y me estropean a mí mi trabajo, me estorban. O sea, tú me estorbas. Entonces, ¿qué te parece si nos separamos? A cabo, tú ya aprendiste, tú ya sabes de qué se trata esto, dale para adelante. Tus riquezas y las mías son tan vastas que no podemos convivir. Es imposible. Y dice, sí, tiene razón, tío, ya me voy. Ok. ¿Y a dónde se fue a meter? A Sodoma, lo que era compatible con él. El tío se quedó ahí en el monte, en la planicie. ¿Pero él a dónde se fue? A Sodoma. ¿Por qué? Porque Sodoma era muy similar al sistema que tenía Nimrod acá. ¿Y luego qué le pasó? ¿Qué le ocurrió? Vino la guerra regional, lo agarraron como botín de guerra y se lo llevaron cautivo y lo llevaban rumbo a Ur nuevamente.
Nomás quiero que te pongas en su lugar. Los bombazos, los flechazos, la intimidación de la guerra, y de repente entran los soldados enemigos, lo apresan y se lo llevan. A él, a su esposa y a sus hijos. Ponte en su lugar. Qué horror, ¿verdad? Qué terrible. Bueno, esa aflicción que el Eterno le mandó fue para despertarlo. El tío nomás se enteró y rápido va a rescatarlo. Lo libera junto con sus bienes y después lo deja ir. ¿Y luego qué ocurrió? La amenaza de destrucción sobre el lugar. ¿Por qué? Porque regresó a donde mismo, regresó a donde mismo, regresó a donde mismo. El perro y la puerca lavada se vuelve a revolcar. Ese era Lot. No entendió. Por las buenas, no entendió. Por las malas, no entendió. Ok. ¿Y luego qué siguió? Ojo, la destrucción inminente de Sodoma. Vienen los ángeles, por misericordia del Eterno es salvado. Por misericordia del Eterno no fue destruido. No murió. Y le dice el ángel, oye, pero lánzate a la montaña. ¿Por qué a la montaña? Porque allá estaba el tío y el tío tenía mandamientos. O sea, elévate, conéctate, sube de nivel. ¿Y qué le dijo él? No, mira, no sea que el mal que yo traigo me vaya a destruir ante el Creador. Y luego, déjame ir a Zoar, la más pequeña. Y Zoar estaba dentro de las 5 ciudades que iban a ser destruidas. ¿Por qué? Por el mismo pecado. ¿Y qué dijo? No, ahí, acabamos, el pecado es pequeño, yo puedo controlarlo, no me va a afectar. Y el ángel, sin permiso de Yahweh, le dice, ok, está bien, tu petición ha sido aceptada, no destruiremos Zoar, vete para allá. Y ahí va y se mete. Y ¡pum! Revientan las 4 ciudades, los 4 reinos. ¿Y ese hombre dónde estaba? En Zoar. Y luego de ahí la gente empezó a agredirlo, sintió miedo. ¿Y qué dijo? No, pues me voy al monte. Y buscó, a la montaña. ¿Y a dónde se metió? ¿Se elevó? ¿Buscó al tío? ¿Qué hizo? Fue y se metió a una cueva a enterrarse. ¿Qué es todo eso? Resistirse a elevarse. Resistirse a pesar, ojo, porque ahí él perdió todos sus bienes, toda su riqueza la perdió porque salió huyendo por su vida. Entonces salió por las buenas, se hizo próspero, no lo entendió y después fue llevado cautivo y perdió sus bienes, pero recuperó su libertad, recuperó su estatus social y recuperó su dinero. Pero no entendió. ¿Y qué ocurrió? Vino la destrucción, perdió, ojo con lo que sigue, perdió dinero, ahorros, bienes, ropa, calzado, oro, plata y todo lo que tenía, hasta la señora la perdió. Se quedó sin nada. Sin nada. Y ahí te va. Ahí te va. ¿Cómo se llamaba la esposa de él? Edith. Edith. ¿Sabes lo que quiere decir Edith? Material. Material. O sea, le gustaba el dinero. Y volteó por detrás de Lot y fue convertida en estatua, en pilar de sal. Les advirtieron. Se les advirtió, si voltean atrás, van a morir. A pesar de la advertencia, a pesar del fuerte llamado de atención,
Ella sabía que si volteaba, moriría. Y volteó. ¿De qué te habla eso? Del alto grado de corrupción que tiene la mente del hombre cuando ha sido sometido por el sistema de este mundo. Y que a pesar de tener luz, a pesar de tener referencia, a pesar de tener relativa cercanía con el Creador, en el caso de él, en el caso de nosotros directa, no entienden y no quieren dejar atrás lo que los ha llevado al pozo, al lodo, al error, al sufrimiento y a la aflicción. Que a ti te dijeran, si volteas atrás te metemos un plomazo, volteas para atrás, ni digas que no. La verdad, ni digas que no, porque tú no sabes. ¿Y qué tal si sí? Ok, Baruch Hashem, convicción de fe. Pero ella debe haber dicho lo mismo. Vieja, no voltees, no, vámonos, vámonos. Y ¡pam! Nomás eran los bombazos, ¡pam! Las caídas de azufre con fuego. ¡Sas! Así es el perro que se regresa a comer vómito. Imagínate un perrito que tú lo ves que come, vomita y luego se empieza a comer el vómito. ¿Qué sientes? Asquito, ¿verdad? Y cuando ves a un puerquito que lo están lavando, queda limpiecito y luego va y se embarra y le dedicaste una hora, dices tú, bueno, no trae caso, te enojas. Ese era Lot. Y esa era la familia de Lot, tercos, necios, aferrados. Pero quiero que veas esto. Se les dijo, te mueres y volteas. Le importó la advertencia. Eso habla, ojo, eso habla del ego tan fuertemente corrompido, del apego tan grande que tenía a la costumbre de ese sistema que ella defendía. Pero a la vez habla de la compatibilidad de ella. Su corazón se quedó atrás. Y donde está el tesoro está el corazón. Tanto así que no le importó morir. Imagínate, sin dinero, sin casa, sin prestigio, sin nombre, sin nada, y ahora sin mujer. Y ahí te va otra, nomás para que veas los chispazos de luz. A ver, cuando le dicen los ángeles a Lot que van a destruir el lugar, le dice a su señora y a sus hijas, oigan, vamos a empacar. Y luego va con los yernos. ¿Y qué les dice? Oigan, esto se va a acabar. ¿Qué hicieron los yernos? Ojo, ¿qué hicieron? Se burlaron de él. Ojo, se burlaron del yerno, del suegro. Se burlaron del suegro. Ok, vamos con la esposa. La esposa volteó por detrás de Lot. ¿Qué quiere decir? Que Lot iba atrás. Lot iba protegiéndolas. Pero ella volteó. ¿Por qué? Porque Lot era alto y estorbaba su vista. Entonces se volteó por detrás. Ella no respetó la autoridad del marido. No respetó la figura del marido. ¿Y qué hicieron las hijas en la cueva? Lo que aprendieron de la mamá, lo que aprendieron en el entorno, lo llevaron a la práctica. Lo llevaron a la práctica. Es una situación, hay un incesto que no te cabe en la cabeza. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque no había respeto al papá. Despiértate. No había respeto al papá. Ni los yernos, ni la esposa, ni las hijas respetaban al papá. Y la esposa renegona era un reflejo de la condición del corazón del marido. Dale un aplauso al Creador.
¿Estamos aprendiendo? Abraham, a diferencia de Lot, logró grandes cosas. Un gran nombre, prestigio, pero sobre todo grandes milagros. Lot, que se suponía que tenía que hacer lo mismo, hizo grandísimas burradas. Él se fue por el otro lado, las grandísimas burradas las hizo él. Las metidas de pata más grandes. Imagínate cuando se despertó y se dio cuenta que las hijas traían pancita. ¿Cuál fue el pretexto que dijeron ellas? Que por qué emborracharon al padre y se acostaron con él. ¿Cuál fue el pretexto? Que no había ya hombres, que ya no había seres humanos sobre la tierra. Oye, espérate, si te fuiste a vivir a Zoar, y ahí en Zoar había gente viviendo, y te tuviste que ir de ahí porque tenías miedo. ¿De qué te habla de eso? El trastorno tan grande que tenían, la corrupción tan grande que tenían en la mente, en el corazón. Y era cuestión de que la oportunidad, la ocasión se diera para detonar. Y se dio. Y lo que el Eterno pretendía destruir en esas 5 ciudades, ellas lo preservaron y todavía lo empeoraron más, junto con Zoar. Entonces el sistema siguió adelante. Abraham le dolió la actitud de su sobrino, pero lo tuvo que dejar ir. De hecho, le pidió que se fuera. A Abraham le dolió tener que despedir a Ismael y se fuera. Le dolió tener que dejar ir. Ismael se volvió un dolor de cabeza, se volvió un gran problema para la familia. ¿Y qué dijo? Hijo, te tienes que ir. Te tienes que ir. ¿Por qué? Porque el Eterno tiene que tratar contigo. Y te vas a dar de topes cuanto sea necesario. Y eso es un mensaje para los padres, para las madres. Si los hijos andan mal, tienes que dejarlos ir. Tienes que permitirles que el Eterno trate con ellos, porque si te metes, el Eterno no va a tratar con ellos. Tú necesitas soltar, tú necesitas despedir, tú necesitas tener que sentarte y decirle, hijo, esta es la realidad, hija, esta es la realidad. Pero no puedo seguir apoyándote, no puedo respaldarte con lo que estás haciendo, no puedo hacerlo. Por favor, sigue tu camino. Tienes que seguir tu camino. ¿Le dolería a Abraham despedir a Ismael? Por supuesto, tanto así, que tuvo que darle el Eterno esperanza. Y le dijo, no te preocupes, hazle caso a tu mujer, despídelo, que se vaya. Haré de él una gran nación también, y 12 reinos saldrán de él. No te preocupes, él va a estar bien. Bueno, ahora sí, Señor. A ver, hijo Ismael, te vas. Te tienes que ir, hijo. Y ocurrió. Y más aún, la prueba de fuego. Abraham, dejaste Ur por mí. Has hecho todo lo que te he pedido. Y bien. Y estoy orgulloso de ti. Pero necesito probarte por última vez. Y probó el Eterno a Abraham. Y le pidió a su hijo Isaac se lo entregara y lo sacrificara como una ofrenda de elevación. ¿Sabes lo que es la olá? La ofrenda de elevación. Un corderito desangrado, degollado y quemado por completo en el fuego. A diferencia de lo que enseñan los hermanos cristianos, que él lloró, que él sufrió y que no quería sacrificar. No, no es cierto. De hecho, él iba contentísimo a sacrificar al hijo. Y el hijo, y el borreguito, no, pues el Eterno proveerá. Por eso ahí surge ya el nombre del Eterno del proveedor. ¿Sí? Entonces, a ver, y ya cuando entendió que él era el sacrificio, ¿qué hizo? ¿Se puso a llorar? ¿Qué hizo?
Papá, qué honor. Dale, papá. Y lo amarró y lo ató, y a eso se le llama la atadura de Isaac, la queda de Isaac, la atadura de Isaac. Abraham no tuvo ningún reparo, ojo, no tuvo ningún reparo en privilegiar la voluntad del Eterno para su vida. Y le demostró al Eterno, ojo, le demostró al Eterno que él no estaba atado a nada ni a nadie, sino que él virtió sus ataduras sobre el Hijo, sobre Isaac. Y el Eterno dijo: bien, por cuanto has escuchado, te voy a cumplir la promesa del pacto. Impresionante. ¿Qué es Isaac? ¿Qué es Isaac en nosotros? Soltar. Soltó a Ismael, soltó a Lot, soltó a la doña, soltó a Hagar. No había problema. Incluso estuvo dispuesto a soltar 2 veces a su señora. ¿Sí? Una con Faraón y otra con Abimelech, rey de los filisteos. O sea, y el Eterno se complació. ¿Qué es Isaac entonces? Representa la prueba de fuego. Porque le dice 2 veces a Isaac. Le dice: a tu hijo, al único, a Isaac, al que amas. Dámelo, yo te lo di. Isaac representa aquella posible atadura que puedas tener que no te permite cumplir cabalmente la voluntad del Eterno. Puede ser algo tan bueno como un hijo, o puede ser algo tan oscuro como el peor de los pecados, o algo tan simple como el dejar de comer porky. Sí, pero el Eterno nos quiere con ese nivel de compromiso. ¿Qué o quién es Isaac en tu corazón? ¿Qué atributo de tu carácter es Isaac que muchas personas no quieren soltar y por lo tanto tienen que sacrificar su calidad de relación que sostienen con el Eterno y quedarse enanos, sin crecer y sin desarrollarse, porque no quieren soltar al Hijo, no quieren soltar a Isaac? Están atados, tienen una aquedad o varias aquedad. El Eterno no quiere que tú tengas algo o a alguien en la vida que te impida tener una relación plena con Él. ¿Y sabes por qué? Porque es la forma más profunda de idolatría. Y acuérdate que Abraham peleaba contra la idolatría. Hay personas que se postran a los yesos, a las maderas, pero hay personas que se postran ante la shonará. Hay personas que se postran ante el robo. Hay personas que se postran ante el fraude. Hay personas que están postradas, sometidas, dominadas, controladas por un hijo, por una hija, o por el marido, o por la esposa. Un sentimiento, una pasión, un error, una historia, un pasado, y que no pueden avanzar porque las anclas del pasado, porque las ataduras son muy pesadas. Y hoy el Eterno te está diciendo: suelta. Hoy el Eterno te está diciendo: deja ir, porque eso te va a estorbar. Eso no va a permitir que te eleves. Estás conmigo. Estás en mi camino. Pero traes peso, traes ataduras, traes anclas que no te dejan avanzar más. Si no puedes orar, si no puedes estudiar, si no tienes ganas de, tienes atadura.
Estás atado, estás atada. Y no podemos permitirnos, no podemos nosotros a estas alturas de nuestra vida, a estas alturas en las que hemos logrado conocer un poco más al Eterno a través de estas cosas que escuchamos, tenemos que empezar a soltar. Tenemos que empezar a dejar ir, tenemos que despedir, tenemos que usar un cuchillo para cortar la saquedad que traemos y no nos permiten conectar verdadera y genuinamente con nuestro Padre Celestial, familia. Y ya para terminar, Abraham tiene un encuentro nuevamente con Abimelech. Abimelech se acerca, pero no va solo. ¿Con quién va? Con el jefe de las Fuerzas Armadas. Así es. Y los dos, ojo, se apersonan con Abraham. ¿Y qué es lo que les dice? A ver, si estudiaron, si no, para yo seguir y no estarles preguntando. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijeron? Oye, Abraham, ¿cómo ves si hacemos un pacto en el que nos llevamos bien? ¿Sí? Tú no vas a levantar la espada contra mi corona y pues yo voy a respetarte Beersheba, si esa región. Sí, te la voy a respetar porque ese es el pozo que tú hiciste. Entonces no nos metemos con tus riquezas, ni con tu ganado, ni tú con lo nuestro. Entonces tú puedes estar ahí, ¿cómo ves? Sí, me parece muy bien. Entonces celebraron un pacto de no agresión. Quiero preguntarte una cosa. Abimelech era el rey de los filisteos. Apenas empezaba a ser una potencia en aquel entonces. Abraham era una potencia militar, económica, de una sola persona, porque él contaba con el Shaddai respaldándolo. Y a eso el rey Abimelech le temió. ¿Por qué? Porque él sabía que Abraham le había cortado la cabeza a Nimrod. Él sabía que tenía el poder para orar y para sanar a los enfermos. Él sabía que a través de Abraham él podía ser bendecido si él bendecía a Abraham. Él sabía, Abimelech sabía que el Dios de Abraham era el Dios todopoderoso que lo hizo vencer a los 5 reinos en una batalla entre él y Eleazar nada más, con Eleazar nada más. Entonces, ¿qué vio Abimelech? Desventaja tremenda. Si Abraham hubiera querido, lo invade y le quita la corona, pero no era el interés de Abraham, porque Abraham, su prosperidad, su bendición, su progreso, no iba a venir invadiendo, sino como herencia que el Padre le daría por su nivel de compromiso. Pero el mundo, ¿cómo lo veía? Peligroso. Y ojo con lo que te voy a decir. ¿Sabes cuál era el problema real de un futuro reino muy poderoso? No era tanto, incluso, porque él sabía que a través de pacto la situación se aliviaba. El problema era, o más bien dicho, la necesidad era de él, de su reino, mantener lejos a Abraham de su reino. ¿Por qué? ¿Cómo termina esta parashá? Porque resulta que Abraham, cuando ya una vez que firmaron el pacto de no agresión entre ambas partes, Abraham estableció su tienda, ¿sí? Y ahí glorificó el nombre del Padre. Ok, Abimelech sabía eso. Entonces, ¿cuál era la situación de Abimelech? Que no quería que Abraham tuviera comunicación con Filistea, porque Abraham era un hombre que despertaba conciencias. Dale un aplauso al Creador. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Yeshua, te damos las gracias, mi Señor, por esta palabra, por este buen vino, por este buen aceite,
por este buen pan que nos has dado, mi Señor, que sea de bendición, que sea de revelación, que sea para confortarnos, para darnos ánimo, para inspirarnos, mi Señor, que sea de redarguir para nuestras almas, para nuestros corazones, y así, Padre eterno, moverte a ti, mi Señor, a que te intereses más por nosotros, para que estés con nosotros, para que nos visites a cada momento. Queremos ser nosotros, mi Señor, hijos tuyos privilegiados, que despertemos constantemente tu atención y tu interés para que vengas y hagas obras maravillosas en nuestra vida, en la vida de nuestro matrimonio, nuestro cónyuge, nuestros hijos, en nuestros bienes, en nuestro futuro y en todo nuestro linaje. Que tu presencia, Señor, siempre nos visite a cada uno de nosotros y que podamos hacer grandes cosas por la emuná que nos has dado. Amén, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Creador y nos despedimos de nuestros amigos y seguidores. Les decimos Shalom.